Buenas. Esta clase la vamos a realizar a través de este video. Se aproximan ya lo que sería el trabajo parcial y nos estaría faltando muy poco. Es decir, le estaría faltando desarrollar el tema de cuerpos que abordaremos la semana próxima. No obstante, lo que sería el martes, estaríamos realizando ejercicios sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es polígonos. Vamos a compartir para así poder desarrollar mejor la temática. El estudio de los polígonos ya lo habíamos comenzado a realizar cuando comenzamos estudiando los triángulos. Después pasamos a estudiar a los cuadriláteros. Y si el polígono, que es aquella región del plano que está limitada por segmentos, tiene 5 lados que la limitan, hablamos de pentágono, si tiene 6 lados, de hexágono, hectágono si tiene 7, octágono si tiene 8. Y para estar evitando tener que utilizar muchas veces esos nombres, ya se hace bastante hasta complicado la utilización de esta tipología de nombres y decimos polígono de n lados, donde n puede ser 3, puede ser 4, 5, 6, 20, 100. Y de esa manera pudiéramos entender mucho mejor o más rápidamente. También vamos a ver, relacionado con los polígonos, cómo pudiéramos calcular el área de un polígono que tiene muchos lados. Y no será difícil entender que para calcular el perímetro simplemente habría que sumar las longitudes de cada uno de los lados del polígono. Pero de la misma manera que vimos cuando estudiamos los triángulos y los cuadriláteros, eh, el tipo de polígono con el que vamos a trabajar van a ser los llamados polígonos convexos. Y cuando decíamos que un polígono era convexo, si cada vez que tomábamos dos puntos cualesquiera que estén en el interior del polígono, todos los puntos de ese segmento de recta que une dichos puntos están contenidos también en el interior del polígono. Así, por ejemplo, este polígono que aparece en el lado derecho se considera que es un polígono no convexo. Aquí hay dos puntos que están en el interior del polígono y cuando trazamos el segmento de recta, hay puntos de ese segmento que quedan fuera de la región esta poligonal. Obsérvese que en ambos casos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, este de acá, este polígono convexo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. Pero no porque se diferencie en que tiene una cantidad mayor de lados, es lo que caracteriza la no convexidad. La no convexidad está dada por el hecho de que si existe un par de puntos que están en el interior del polígono y en el segmento de recta que une dichos puntos
hay puntos de ese segmento que quedan fuera, pues no estaríamos en presencia de un polígono convexo. Este va a ser el tipo de polígono que vamos a estudiar y comencemos identificando cada uno de los elementos del polígono. Así, por ejemplo, eh, los segmentos de rectas que limitan a la región poligonal se denominan o se llaman aristas del polígono. La intersección de dos aristas es lo que produce el vértice. Cualquier segmento que va desde un vértice hasta otro vértice no consecutivo, como estamos viendo acá, eso recibe el nombre de diagonal. Acá no hemos trazado todas las diagonales. Por ejemplo, esta diagonal que va desde este punto a este no está trazada ni de este punto a este, ni de este punto a este. Pero entiéndase que para que sea diagonal, tenemos que tener presente que debe ser un segmento que tiene un vértice, un extremo en un vértice y el otro extremo tiene que estar en otro vértice no consecutivo. Y también podemos hablar de lo que sería ángulo interior, que justamente estará constituido por dos lados, o dos aristas y un vértice. Eh, y como se señala o como se destaca en ese ángulo de color rojo, ahí estaríamos hablando de un ángulo exterior, análogo a lo que vimos cuando estudiamos los triángulos. Es decir, uno realiza una prolongación a partir del vértice, una prolongación de un lado y con el otro lado que sí pertenece o que es arista del polígono, conforma ese ángulo exterior. Para estudiar los polígonos, donde uno de los mayores intereses es poder calcular el área y el perímetro de dicho polígono, pudiéramos utilizar un simple principio, trazar a partir de un vértice varias diagonales que permitan descomponer al polígono en triángulos. También podríamos haberlo descompuesto en otras figuras poligonales ya conocidas como rectángulos, trapecios, pero vamos a utilizar triángulos para que se entienda cuál es la idea de cómo a la hora de resolver este problema de área de un polígono, uno trata de transformarlo en la resolución de un problema, llamémosle conocido. En este caso sería la descomposición que se está realizando acá es la de descomponerlo en triángulos y si queremos calcular el área de un triángulo, pues conocemos y hemos estudiado diversas fórmulas para calcular dicha área. Se toma un lado como base del triángulo y la altura relativa a esa base, el producto de la base por la altura relativa dividido entre 2, pues nos estaría dando el área del triángulo. En este polígono en particular, se ha dividido dicho polígono en 4 triángulos. Y a la hora de calcular el área del polígono como tal, pues simplemente lo que habría es que sumar las áreas de cada uno de esos triángulos. Aquí abreviadamente pudiéramos emplear este operador de sumatoria, que se lee así, sigma, que significa sumar desde k igual 1 hasta 4 en este ejemplo. Y obsérvese que acá
donde aparece A sub T sub K. Esta K es el índice que va diciendo que va variando. Cuando K vale 1, usted escribe el A sub T sub 1. Y después más, el sucesor de 1 es 2, coloca el 2 acá y entonces sería A sub T sub 2. Y así sucesivamente hasta que llegue a 4. Se los digo para que no les sorprenda y es muy probable que en otras situaciones puedan ver este símbolo que significa, se utiliza básicamente para expresar sumas, es el símbolo de sumatoria. Ahora, hay un tema que empieza a reducir el análisis, lo hace mucho menos complejo, menos incluso trabajoso, que son los llamados polígonos regulares. ¿Qué característica tienen los polígonos regulares? Que todos los lados del polígono tienen la misma longitud. Eso es lo primero que usted debe entender cuando se habla de un polígono regular. Así, por ejemplo, el triángulo equilátero es un polígono regular porque sus tres lados tienen igual longitud. El cuadrado es un polígono regular porque sus cuatro lados tienen igual longitud. Bueno, pudiéramos tener polígonos de n lados, muchos lados, 10, 20, 50, 100 lados, y si todos esos lados tienen la misma longitud, pues decimos que es un polígono regular. ¿Y qué característica tiene cualquier polígono regular? Como pueden observar ahí, hay una circunferencia en la que todos los vértices del polígono se encuentran sobre dicha circunferencia. Y además, dado que existe una circunferencia que circunscribe al polígono regular, muchas veces a ese polígono regular hacemos referencia a su centro. Muchas veces decimos centro del polígono regular. En realidad es el centro de aquella circunferencia que circunscribe a dicho polígono regular. No es centro como tal del polígono porque él únicamente se encuentra a igual distancia de los vértices, ¿bien? Y no de todos los lados o de todos los puntos que se encuentran en un lado de dicho polígono. Bien, así que cuando hagamos referencia al centro del polígono, pues queremos hacer referencia justamente al centro de aquella circunferencia que circunscribe a dicho polígono regular. Otra propiedad importante que tienen esos por todos los polígonos regulares es que justamente como la distancia que hay del centro a cualquiera de los vértices representa el radio de la circunferencia que lo circunscribe, entonces cuando tomamos, si unimos dos de estos radios y formamos un triángulo, estos dos radios con un lado del polígono, los triángulos siempre que vamos a obtener ahí, siempre van a ser triángulos isósceles y congruentes. Fíjese que como estos son radios, estos lados son iguales. Y como todos los lados del polígono son iguales, ya que es regular, cuando analicemos el otro triángulo, va a suceder exactamente lo mismo. Bien, ahora, si el polígono es un polígono regular de radio R y donde con L vamos a denotar la longitud del lado del polígono y N
queremos destacar que sea la cantidad de lados que tiene ese polígono regular, pues siempre va a ser posible o factible determinar la amplitud de ese ángulo que aquí estamos denotando con alfa, que es un ángulo central asociado a la circunferencia que lo circunscribe y que se puede determinar justamente eh, dividiendo a la amplitud completa, es decir, a los 360 grados hexadecimal, dividirlo entre la cantidad de lados. Con eso simplemente podemos obtener la amplitud de ese ángulo central que va a coincidir con ese ángulo de ese triángulo isósceles. Es decir, que si conocemos la cantidad de lados que tiene ese polígono regular, pues podemos determinar de manera inmediata la amplitud de este ángulo central, que es simplemente dividir 360 grados entre el número de lados que tiene ese polígono regular. Esto, otra propiedad importante que tienen los polígonos regulares es de que cuando nos fijamos, por ejemplo, en uno de esos triángulos cualesquiera, y de ese triángulo, que ya sabemos que siempre es un triángulo isósceles, trazamos su altura, que es el segmento que va desde el vértice y de manera perpendicular hacia el lado que se le opone ese vértice, pues esa altura de ese triángulo es a lo que se le llama apotema del polígono. Bien, para obtener el apotema del polígono, simplemente usted toma un triángulo cualquiera de estos determinados acá y trácele la altura relativa al lado base de ese triángulo isósceles. Bien, ese sería el apotema. Como un caso muy particular, cuando, bueno, antes de entrar en ese caso particular, queríamos también destacar que cuando se tiene un polígono regular y usted quisiera encontrar el centro de ese polígono, es suficiente con trazar, tomamos uno de los lados y construimos o trazamos la mediatriz a dicho lado. Después tomamos otro lado, trazamos también la mediatriz a ese otro lado y donde se intersecten las dos mediatrices, pues ahí justamente encontramos eh, el centro del polígono regular, que en definitiva es el centro de la circunferencia que lo circunscribe. Bueno, ¿cuál era la otra particularidad? Que es cuando tenemos el polígono regular que tiene 6 lados, comúnmente llamado hexágono. En el hexágono regular se van a obtener siempre 6 triángulos. Y las características que tienen esos 6 triángulos, bueno, ya sabemos que son congruentes. Y en principio sabíamos que eran isósceles. Pero como este ángulo, eh, nosotros sabemos que es 360 grados entre 6 y eso nos da 60, y estos ángulos y estos lados, al ser lados iguales, estos ángulos base tienen que ser iguales, por suma de ángulos interiores se llega a determinar que en definitiva los ángulos también tienen que medir 60 y van a ser iguales. Y el único triángulo en el que los ángulos interiores todos son iguales es en el triángulo equilátero. Es decir, en un hexágono todos los triángulos todos los triángulos congruentes son equiláteros. Eso nada más ocurre
en el hexágono regular. Si no estamos trabajando en un hexágono regular y es simplemente un polígono regular que tiene muchos más lados o menor cantidad de lados, hasta tres, pues no se puede siempre asegurar que ese triángulo sea equilátero. Siempre va a ser isósceles. De todas maneras, ya habíamos estudiado que el conjunto de los triángulos equiláteros es un subconjunto de los triángulos isósceles, es decir, están contenidos ahí. Bien, bueno, ahora sí. Sub- Pasemos ahora a calcular el área y el perímetro de un polígono regular de n lados. Para ello, como todos los triángulos que se van a formar son congruentes, pues el análisis es suficiente realizarlo en uno de esos triángulos, formado por el centro del polígono y dos vértices consecutivos. Ahí se toman como lado los radios y como otro lado el lado del polígono. A partir de ese triángulo, a partir de ese triángulo, si nosotros conocemos, por ejemplo, el lado del, de ese triángulo que va a coincidir con todos los lados del polígono, ya que es un polígono regular, y si además nosotros conocemos el apotema, que es la altura relativa en ese triángulo a la base, nosotros sabemos que, por un lado, para calcular el perímetro es sumar la longitud de todos los lados, pero como el polígono es de n lados, entonces sería n veces L, n veces la longitud del lado. Así de sencillo sería el cálculo del perímetro de un polígono regular de n lados. Ahora, para calcular el área, lo que tenemos que hacer es calcular el área de uno de esos triángulos, porque todos son congruentes, y a esa área, una vez hallada, la multiplicamos por n, que es la cantidad de triángulos que tendría ese polígono regular de n lados. Ahora, para el cálculo del área del triángulo, ya sabemos que es el producto de la base, que es L, por la altura, que vendría siendo el apotema del polígono, sobre 2. Conclusión, donde está A sub t, colocamos el producto de el lado por el apotema sobre 2, pero como el producto del número de lados por la longitud, ¿sí? De un lado, eso coincide con el perímetro, entonces pudiéramos resumir que para hallar el área de un polígono regular de n lados, es factible o es posible utilizar esta fórmula, que es multiplicar el perímetro del polígono por el apotema dividido entre 2. Y esto, fíjense que para utilizar esta fórmula, los datos que estamos necesitando sería la longitud que tiene un lado de ese polígono regular y la longitud del apotema del polígono. Bien, con justamente con el lado es posible calcular el perímetro y con el apotema y el lado se puede calcular el área del triángulo base. Esa área, al multiplicarla por n, que es la cantidad de lados, pues finalmente nos quedaría que es el semiperímetro multiplicado por el apotema, o el perímetro multiplicado por el apotema del polígono dividido entre 2. Esta fórmula, insisto,
usted la utilizaría si tiene como dato la longitud de un lado del polígono y la longitud de la apotema. Pero supongamos que lo que tiene como dato es el radio. Vamos a suponer que tiene como dato el radio y que además sabe que es un polígono de n lados, como se indica acá. Bueno, si esos son los datos, ya sabemos que el ángulo este central siempre puede determinarse. Es 360 grados entre n, que es la cantidad de lados. Una vez determinado este ángulo y como tengo como dato además el radio del polígono, entonces para calcular el área de este triángulo simplemente es el producto de la longitud de los lados del ángulo multiplicado por el seno del ángulo comprendido dividido entre 2. Como los lados de este triángulo son el radio, aquí sería r por r es r cuadrado. Y aquí estaría quedando el seno del ángulo comprendido entre los lados, en este caso, de ese ángulo. Bien, fórmula que hicimos la deducción cuando hicimos el estudio de la resolución de triángulos, sobre todo en triángulos rectángulos. Bien, bueno, con esta fórmula, en la cual aquí ya podemos determinar el área de este triángulo, en definitiva, para calcular el área del polígono, pues sería multiplicar el área de ese triángulo por la cantidad de lados que tiene el polígono. Bien, eh, insisto, en este caso, esta fórmula es válida o es conveniente utilizarla cuando los datos o el dato que se tiene es la longitud del radio y la cantidad de lados que tiene el polígono. Bien, pero supongamos que lo que conocemos como dato es la cantidad de lados y además conocemos la longitud del lado del polígono, de un lado del polígono. Si, por ejemplo, L. Cuando ponemos atención en ese triángulo base, eh, sabemos que la altura relativa a ese lado, que es el apotema, eh, divide a ese triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos congruentes. Y la altura de este triángulo isósceles, que es el apotema, por ser un triángulo isósceles, también coincide con la mediana y coincide con la mediatriz y coincide con la bisectriz de este ángulo. Y si coincide con la bisectriz de este ángulo, significa que si este ángulo es alfa, que pudo determinarse a través de esta fórmula, entonces este ángulo, la mitad de él sería alfa sobre 2. Entonces fíjense que ahora en este triángulo rectángulo, si trabajamos con el triángulo rectángulo, este ángulo que está aquí mide alfa sobre 2, este es un ángulo recto, como esto es un punto medio, este lado de este triángulo recto es L sobre 2 y por lo tanto acá nosotros pudiéramos en ese triángulo rectángulo plantearnos la tangente de este ángulo, en este triángulo rectángulo. Entonces la tangente de alfa sobre 2 es el cateto opuesto, que en este caso es la mitad del lado, sería L sobre 2 sobre el cateto adyacente, que vendría siendo el apotema. A partir de ahí, nosotros lo que vamos a hacer es despejar el apotema. Bien, este lo colocamos para acá multiplicando y la tangente pasa para acá dividiendo. Bien, y finalmente, donde está a la hora de calcular
el área, porque si ya tenemos la base y determinamos de esta manera el apotema, que sería la longitud del lado sobre dos veces la tangente de alfa sobre 2 para calcular el área del polígono en general, es multiplicar por n las áreas de todos los triángulos. Bien, sería n veces L por el apotema. Pero aquí lo que se hizo fue reemplazar esta fórmula obtenida acá del apotema y cuando la reemplazamos nos queda n por L al cuadrado sobre 4 veces la tangente de alfa sobre 2. Es un camino que le dice qué es lo que tendría que realizar para calcular el área del polígono. Preferentemente, no trato de que ustedes se aprendan esta fórmula, sino más bien el proceso de razonamiento que le va a indicar, le va a ir indicando prácticamente qué es lo que debe realizar e ir buscando. Por ejemplo, decíamos que acá en este caso el único dato que se está brindando es la longitud del lado del polígono, de un lado del polígono. Con eso hay suficiente información para encontrar los elementos que nos hacen falta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al conocer la cantidad de lados que tiene ese polígono, podemos hallar el ángulo alfa. Y justamente la altura o apotema también es bisectriz y biseca este ángulo en dos ángulos de igual amplitud. Entonces, al conocer este ángulo, que sería alfa sobre 2, este es 90 y este es L sobre 2, es posible plantearse ahí utilizar la razón trigonométrica de la tangente de la tangente, que es la que involucra a los catetos. Es decir, tangente de este ángulo alfa sobre 2 es el cateto opuesto, que es L sobre 2, sobre el cateto adyacente, que es el apotema. ¿Qué se hizo después? Se despejó el apotema y una vez que usted despeja el apotema, simplemente lo que tiene es que multiplicar la longitud del lado, que es la base, por el apotema, entre 2, eso le da el área del triángulo. Y cuando lo multiplica por n, lo que le da es justamente el área de todo el polígono. Lo que se hizo aquí fue simplemente ponerlo en una fórmula que directamente va a involucrar los datos que van a conocer. N, que es la cantidad de lados, L es la longitud del lado y alfa, que es el ángulo central que siempre se puede determinar a partir de esta información dada. Bien, así que con eso va a ser suficiente para que ustedes puedan realizar el conjunto de ejercicios relacionados con polígono. ¿Estamos? Dejemos entonces hasta acá.